buenas noches, me encanta saludarle. Hoy toca hablar sobre sexo y drogas, así de sencillo, o de otras sustancias psicoadictivas o de alcohol, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando la persona depende de estas sustancias para sostener relaciones sexuales o para sentir placer? Estas y otras interrogantes hoy las vamos a despejar, así es que soy Claudia Ábrego, a nombre de este equipazo de trabajo le damos la más cordial bienvenida. Hoy toca saber. Oiga, vamos con esta cápsula informativa para introducirnos en el tema, así es que bienvenida, bienvenido, bienvenide, comenzamos. La intimidad es un mundo tan vasto que muchas personas suelen perderse entre los caminos del placer. Es bien sabido que no existe un límite cuando se trata de sentirse bien. Pero ¿qué pasa cuando se lleva el cuerpo y la mente con fines diferentes? Hoy toca hablar del sexo bajo sustancias adictivas. ¿Cómo es que un poco de droga cambia por completo el universo que esconden las pieles cuando se aburren y piden jugar entre ellas? ¿Es peligroso? Está bien. Muchas incógnitas envuelven el tema que hoy desenmascaramos. Ponte cómoda y cómodo porque hoy toca. Bueno, pues gracias por esta cápsula a nuestro equipo de producción. Le presento a mis invitadas. Juntas vamos a desmenuzar este pollito y le pedimos que se ponga cómoda, cómodo y atienda la información. Me acompaña Trini Olivares. Muchas gracias, Clau. ¿Qué tal? Gracias, Buenas Trini. noches. Es psicóloga clínica, psicoterapeuta especializada en terapia de parejas y también sexóloga. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Y también bienvenida mi siguiente invitada, que usted le conoce también. Ya las dos forman parte de esta casa. Es Gloria García, psicóloga y también sexóloga. Bienvenida, Gloria. Gracias, una emoción siempre estar aquí contigo. Ay, qué linda. Muchas, muchas gracias. Bueno, ocurre, es un hecho que muchas personas están usando y abusando de estas drogas o de estas sustancias psicoadictivas para tener sexo. ¿Por qué recurrimos las personas? Bueno, hablando de que todos somos personas, ¿o por qué recurre ciertas personas a esto, en tu opinión, Trini? Pues fíjate que esto es más común de lo que creemos. ¿Ah, sí? Sí, el uso de sustancias psicoactivas definitivamente es mucho más antiguo, pero que evidentemente hoy se visualiza muchísimo más porque hay una libre expresión de poder elegir cómo vivir nuestra sexualidad, claro, ¿no? Y qué incluimos y qué no. Entonces, pero más allá de toda esta situación, es interesante podernos preguntar qué es lo que nos lleva a tomar la elección de incluir sustancias químicas, sustancias como son las drogas, para poder entonces afrontar nuestra intimidad sexual. Y bueno, las variantes son muchísimas. Desde el hecho de que hay una supuesta creencia, ¿no? Donde el placer, porque todos queremos tener estas condiciones de placer y de vivir esas situaciones de placer al máximo, ¿no? Y entonces es como pareciera ser una opción que nos lleva a alcanzar ese éxtasis soñado y esperado, ¿no? De nuestros encuentros sexuales. Como si nuestro propio cuerpo no estuviera anatómicamente, naturalmente diseñado para tener placer. Lo que pasa es que falta información. Luego acá también vamos destruyendo esta capacidad, la mala información, las falsas creencias. Las falsas creencias. Ajá, perdón. Ah, bueno, no quería interrumpirte, pero no, sí, adelante. En la cultura hay una creencia que, pues, que hay emociones buenas y emociones malas, pero es una falsa creencia, porque todas las emociones son válidas. Están y existen y me dan un significado a mi vida. Y el hecho de que las personas crean que la felicidad es una emoción importante y buena, significa que debo de vivir alrededor de la felicidad todo el tiempo. El cuerpo, como bien dices, naturalmente produce neurotransmisores que te crean los sentimientos y las emociones. El neurotransmisor que te activa la felicidad es la serotonina. Entonces llega un punto en el que las personas se hacen adictivas a producir la serotonina, y cuando su propia serotonina no es suficiente, es cuando empiezan a buscar cosas por fuera para producir más serotonina. Lo delicado es que recurran, Trini y Gloria, a estas sustancias sin una prescripción médica. Exacto. Porque sí, quizá también ocurra de manera natural por alguna situación, no sé, del cerebro, que pierdas alguna de estas
como serotonina y demás, y un médico te prescriba, pero es bien diferente hacerlo por tu cuenta. Claro, por eso quería hablar como de las variantes, porque entonces puede ser efectivamente que haya situaciones en las que las personas recurran a alguna suscripción, a alguna sustancia, pero también mucho es como para explorar, pero definitivamente debemos de ver el perfil de la persona con respecto a los patrones del consumo, porque no es lo mismo una persona que no consume, una persona que consume ocasionalmente, a una persona que es completamente dependiente del uso de las drogas para relacionarse sexualmente. Por ejemplo, hay mitos, ayúdenme con esto, chicas, a ver de qué mitos podemos poner sobre la mesa. No sé, estoy recordando, y hace muchos años lo escuché, este mito o creencia de que con la cocaína el hombre iba a tener más potencia en su erección, lo llegué a escuchar. Es correcto. Entonces imagínate si crees fielmente en que con un, como decíamos en los 90s o todavía con un perico, hágame usted el favor, con una dosis de cocaína, ibas a tener mejor erección. Sí, lo que pasa es que acuérdate que hay sustancias, o sea, todas las sustancias van a llegar a nuestro sistema nervioso central, entonces algunas van a ser muy relajantes, van a ser muy excitatorias y muchas otras también van a desinhibir en un marco inicial. ¿Sí? Entonces, precisamente desde la exploración, desde el estar buscando mayor sensación, mayor duración, mayor consistencia en sus relaciones o en sus encuentros sexuales, pues claro que recurre, ¿no?, a probar a ver qué sucede. Sin embargo, con el paso del uso continuo, pues también se crea definitivamente, porque como decía Gloria, o sea, el cerebro va queriendo adaptar las mismas condiciones de placer de una gratificación inmediata, y entonces lo que pasa es que va a estar dependiendo cada vez más y más constante con mayor uso de sustancias. Ahora, estas sustancias entonces generan estas, ¿se llaman hormonas estas? Oxitocina, neurotransmisores. Sí, neurotransmisores. ¿Estas sustancias pueden generar en el cuerpo la misma sensación que los neurotransmisores? ¿Parecidas? Las potencian. El neurotransmisor es activado en el cerebro naturalmente y te ayuda a generar tus emociones todas. Claro. Dependiendo la cantidad de cierto neurotransmisor es la emoción que tienes. Por ejemplo, si combinas oxitocina y serotonina vas a tener emoción muy alegre. Si tienes baja cantidad de serotonina y oxitocina, puede ser que estés, por ejemplo, triste. Si tienes mucha melatonina, vas a estar en depresión, por ejemplo. Dependiendo la cantidad del neurotransmisor que se active, y la cantidad es lo que estoy sintiendo. ¿Y esto cómo lo hilamos al tema que manejamos de sustancias psicoactivas? El asunto, por ejemplo, como decía la licenciada Trinidad, es que justo las... Trini para la raza. Lo que le iba a decir, pero no quise interrumpir. Trini para la raza. Bueno, los neurotransmisores entran en el sistema nervioso central y de ahí se reparten al sistema nervioso paralelo. De ahí el asunto es que las personas en nuestro público no sabe que nuestros órganos sexuales se activan a través del sistema nervioso periférico. ¿Y es no eso son... qué? Espera. No, es que te pregunto porque mi comadre igual puede tener la misma duda que yo. Sí, venga. Asunto es que nuestros órganos sexuales es como si estuvieran vida propia. Por ejemplo, cuando un adolescente, un chico, se levanta y tiene el pene erecto, no está teniendo ningún acto sexual, ningún encuentro de nada, y tampoco fue por sueños húmedos, es porque su sistema nervioso periférico activó su pene porque su sangre se concentró en el pene y se erectó. Y eso lo controla el sistema nervioso parasimpático, que es también, que se nutre a través del sistema nervioso central. Todo está relacionado. Claro, y entonces estas sustancias, ¿qué? Lo potencian, o sea, van a potenciar esos efectos y esas sensaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar, ¿no?, que hay sustancias químicas que son alucinógenas, que son depresoras. Entonces, todas estas sustancias van a generar algunas ciertas, muy específicas, van a generar ciertas condiciones donde se van a excitar más, donde, como decía, esta parte de la euforia, de la sensación, crea como ciertas condiciones de ilusión en las sensaciones. Claro. ¿Sí? Y entonces por eso se vuelven tan atractivas.
Y esa es la relación que conlleva a que se pongan como tan a vogue, tan a moda, porque se van pasando la información en donde, no, hombre, pruébala, sientes con ganas y te pones como intenso. Ahorita que mencionaste, recuerdo yo, fíjate bien, hace 5 años decías del uso de cocaína en el pene. Sí, de ponerla, untarla. Bueno, ¿tú te imaginas a un niño de 8 o 9 años preguntando esas preguntas? ¿En la escuela? ¿En la En clase? la escuela. ¿Ves ¿Te van a dar? que por parte de sexualidades tenemos nosotros Sí. programas donde vamos a dar las pláticas con los jovencitos, los niños, los maestros, los padres de familia? Y recuerdo, ¿no?, que nos pidieron específicamente hablar de ciertos temas. Y recuerdo que dices tú, pues, ¿qué te puede preguntar un niño? De los que si hay condones de colores o de sabores o cómo se ponen, qué sé yo, ¿no? Y nada, o sea, un niño de 9 años, 8 o 9 años, preguntando justamente es, ¿qué pasa si le pongo cocaína a mi pene? ¿Y ¿Se la va a respuesta? agrandar más? Y se va a agrandar más, preguntó, pero la respuesta de lo que ustedes especialistas le contestaron a la criaturita de 8 años, ¿me la das después de la pausa? Claro, porque por está un supuesto. ejemplo clave de todas estas malas informaciones que nuestros chiquillos están recaudando en internet. Ya volvemos, sexo, drogas, sexo y sustancias psicoactivas. Con esta regresamos, con esta información. Antes de la pausa le prometimos la respuesta en esta pues anécdota que pues un caso real, Sí, el en niño de caso 8 real, años preguntaba, exactamente. oye, ¿qué pasa si me unto cocaína en el pene, crece más? ¿Qué se le contesta a un niño de esa edad? Porque Claro. está mal informado. Definitivamente, eso fue lo que abarcamos, eso fue lo que comentamos, o sea, es decir, bueno, a ver, para empezar, como el uso de sustancias a temprana edad, los riesgos que conllevó, o sea, sí nos detuvimos a poder platicar un poquito cómo es que dañan las funciones cerebrales, cómo es que afectan en nuestra psique, nuestra conducta, y obviamente relacionarlo, porque ya lo relacionan, ¿no?, con una condición de placer y de que es el control que conlleva y que no sabe el efecto, por ejemplo, de traumatismo en el pene. Muchos Claro, urólogos fíjate. han reportado que justamente como la cocaína es un vaso constriñor, es decir, haz de cuenta que se va agrandando, se va irrigando el pene, se va agrandando, pero cuando es constriñido este vaso se va haciendo cada vez más pequeño, de tal manera que puede ser que esté muy hinchado el pene y vaya, en muchas de las ocasiones, no pueda regularse o irrigarse constantemente lo que es la sangre, y entonces puede hacer hasta necrosis en el pene. O sea, es muy importante saber las condiciones por las cuales no es necesario, ni mucho menos favorable, utilizarlo. En la vagina sucede de la misma manera. Imagínate. Sí. Esto es delicado, por eso hoy en Hoy Toca hablamos de sexo con el uso de drogas y sustancias psicoactivas. Pero ¿qué creen? Abramos este paréntesis, que es el ABC del sexo. Ahí está la cajita del amor propio llenita de etiquetas para seguir aprendiendo sobre el tema. La cajita del amor y el ABC del sexo, ¿qué nos trae hoy? Vamos a ver. No tema, no tema. Ay, aquí está. Y pues le toca, licenciada. Bueno. A ver, mira, ya sabemos que está dividida en 3, nuestro público también sabe, y cada etiquetita nos da un aprendizaje. ¿De Vamos qué a ver. tomaste? De Sexología. sexología. A ver si no quedó muy rebuscada. Ovulación. Fácil. Ovulación. Ovulación. Pues ay, y la otra, la conductora del programa, ay, qué aburrido. No, hay que hablar de ovulación. Sí, pues la ovulación es parte del ciclo menstrual, es como el cuarto, tercer paso, es por ejemplo primero la menstruación, después la fase lútea,
La ovulación, que es donde las chicas pueden quedar embarazadas. Después la fase... ¡Ay, se me olvidó! Ovulación y luego ¿qué sigue? No sé. Es de... No me acuerdo, pero es como de descanso del útero y luego vuelve otra vez la menstruación y vuelve otra vez el ciclo. La ovulación son básicamente 3-4 días donde la mujer está lista para quedar embarazada. Hay un método anticonceptivo de revisar cuándo es tu ovulación y tal. No es el método más recomendable, ¿verdad? Porque puede... Pero, pues Pero haciendo un cálculo rápido, pues son los 15 días después de tu menstruación. Ahí está, que puedes sí tener relaciones sexuales. ¿O cómo? Bueno, sí, depende del deseo de la chica. Si no quieres quedar embarazada, no tengas relaciones esos días. Claro, Si sí quieres quedar embarazada, es que dije entonces método anticonceptivo, por eso me quedé en mi cabeza con esa idea. Claro, tienes razón, si estás buscando un bebé, pues sí tienes relaciones en los de ovulación, pero si no quieres tener pues embarazada, pues evítalos. Muy bien, ahí está la etiqueta. Hoy tocó de esta forma, también de pareja, de la diversidad de ser Vamos medio. a poner de pareja. A ver qué nos trae el destino y la suerte, Trini. Caray. Falta de tiempo de calidad juntos. Eso puede ser un problema grave en la pareja, ¿no crees? Pues es lo más recurrente y más común en las sesiones que trabajo. Fíjate. Sí, ¿no? De hecho, hasta me da un poco de risa cuando dicen, pues déjame ponerme de acuerdo para poder hacer la cita de la sesión, porque ninguno de los dos puede en los espacios, en los horarios y demás. Y bueno, cuando hablan de calidad, yo creo que decir, o sea, es ahorita el hecho de poder ambos querer hacer o elegir espacios y tiempos precisamente para enfocarlos a la relación de la pareja. Obviamente la idea es que sea con calidad donde implique que ambos se la pasen a gusto, que ambos aprendan, que tengan o que tomen, ¿no? Esa, como que vayan quitando esa línea de la rutina, del día a día, de los compromisos. Claro. Y centrarse entre lo que implica la relación. Muchas veces todos decimos, es que la comunicación es como la herramienta fundamental. Yo diría, o sea, es aprenderse a dedicar los tiempos para escucharnos cómo estamos, y no solo cómo estamos con respecto a los temas exteriores, sino el cómo nosotros vamos viendo nuestra relación, qué tan cómodos, qué tan cómodas nos sentimos en ellas, qué tendríamos que reestructurar, qué nos está funcionando, qué no nos funciona, o sea, como que hacer de cierta manera, ir reacordando constantemente, porque podemos ir replanteando, o sea, no tenemos la fórmula hecha en la relación de la pareja, ahí es donde se va haciendo la construcción, ¿no? Claro. Y creo que muchas veces dejamos de paso estos temas incómodos y que de repente dices, oye, ¿por qué sería incómodo hablar de cómo te sientes, de lo que crees que no está funcionando, o reforzar lo que nos está gustando, lo que nos estamos, o los metas y los objetivos, y reencuadrarnos y nuevamente restablecer acuerdos? Yo creo que como en toda la vida, si somos personas que planeamos, pues también hay que tomarse tiempos para planear esos tiempos. O sea, no se va a dar por sí solo, no es a ver cuándo podemos, a ver si le echamos ganitas el fin de semana, para vivir una experiencia locochona y a ver otra vez hasta cuándo. Es planearlo. No, o sea, debes darles un espacio. Es bien cansado, es bien difícil, se los digo como mamá, como esposa y como de todo que hago, pero la verdad es una decisión, es una elección. Y es la construcción en el día a día. La relación así se va construyendo todo el tiempo, en cada momento y en cada elección. En resumen, tiempos de calidad compartidos en pareja, indispensables. Sí, claro, pero hay que buscar, o sea, y hay que buscarlos. Hay que planearlos, claro, hay que ponerles horario, fecha y días, porque no se van a dar, o sea, es complejo que se den. Hay que platicarlo. Cerramos la cajita del amor propio, ahí está el ABC del sexo, aprendimos esta noche y seguimos con el tema. Cuando hablamos de sustancias, de drogas y sustancias psicoactivas, ¿de qué estamos hablando y qué ocurre en nuestro cuerpo o en nuestro cerebro con ellas? Cuéntanos, por favor. Bueno, es que hay diferentes tipos que pueden activar o desactivar el cerebro o el cuerpo. Por ejemplo, tenemos los tipos de sustancias depresivas, que son los que relajan el cuerpo, relajan el cerebro. Por ejemplo, la marihuana, pues así como drogas que te relajan, que son hay unas drogas que te... ¿El alcohol? El alcohol también es un depresivo. Pues sí, te apacigua el alcohol.
Sí, es. Oye, hay mucha gente que la pone muy loca. La mala copa que dicen, pero en general es como Sí, depresivo. es un depresor, claro, Ah. claro. O sea, Sí. inicialmente te da como esta pauta de desinhibirte, Sí, porque claro. te relaja lo que está Mm, comentando ya. También hay otras drogas, por ejemplo, que te desconectan de la realidad, que Sí. son las psicodélicas, ¿no? Ajá. Las alucinaciones. Ajá, las alucinógenas. Entonces, esas son las depresivas. Después tenemos las estimulantes, que son lo contrario. Por ejemplo, son todas las drogas que estén hechas en base de química. Que, ¡pum! Que Exacto. cree la gente que le dan para arriba, ¿no? Exacto. Ajá. Claro. Y el cigarrillo también es un estimulante. Mira. Sí, Entonces, la nicotina. ujú. La cafeína también es un estimulante, el café. Entonces, eso altera mi sistema nervioso central. Podríamos decir que te pone de nervios porque tienes mucha energía, lo vemos en Por sintomatología eso como tomamos energía. también el cafecito en la mañana, porque sentimos que nos despierta. Efectivamente, nos despierta, ¿verdad? Sí, nos activa. Por eso Exacto. todo en su justa medida, ¿no? 1 o 2 tacitas, oiga, de café en la mañana. Claro, pero no es como que te tomes el café para ir a tener sexo, Ah, pero, no. pero sí, Sí da ese activa el efecto. cuerpo. Exacto, muy bien. Y entonces depende de qué sustancia estoy ingiriendo en el cuerpo, es qué respuesta voy a tener en el cuerpo. Por ejemplo, si me la paso tomando alcohol, pues entonces el cuerpo se va a relajar tanto que, por ejemplo, la erección del pene no va a funcionar igual, va a empezar a declinar. Claro. declinar. Exactamente. Entonces, eso es un factor. Y, por ejemplo, si consumo la sustancia opuesta, la cocaína o cualquier droga que esté hecha con química, sí voy a tener una erección fuerte, solo que voy a llevarme de encuentro otros órganos del cuerpo porque todos están conectados, todos nacen, por así llamar, en el sistema nervioso central, en el cerebro, y de ahí parten todos los demás. Entonces, la función natural del cuerpo es que funcione naturalmente, como lo decíamos hace rato, el sistema simpático y el parasimpático son los que controlan naturalmente el cuerpo. Ajá. Y no tenemos control sobre esos sistemas. Solitos funcionan. Entonces, si nosotros queremos alterarlos, es cuando vienen los efectos secundarios y las alteraciones al cuerpo. Aquí la importancia de preguntarnos qué es lo que está pasando, que se necesite la droga, la sustancia psicoactiva, para poder creer que sí voy a tener relaciones sexuales satisfactorias, ¿no? Ese es el punto. Sí, lo que pasa es que también hay un marco de contexto cultural en cómo me relaciono socialmente, con mis allegados, ¿no? En mi comunidad. O sea, yo creo que también es una influencia muy grande, porque le decía hace ratito, ¿no? O sea, viene de información e información y que claro, todos queremos tener encuentros placenteros, Claro. donde nos relajen, donde las pasemos a gusto, experiencias muy padres, pero también es importante, ahorita con lo que decía Gloria, o sea, sí, nos van a dar, estas sustancias nos van a dar momentáneamente esas respuestas, Sí. porque nuestro cerebro quiere una gratificación inmediata, y eso es lo que nos hace el clic o nos engancha para que posteriormente después haya una dependencia farmacológica a esas sustancias. Exacto. Y entonces, como decía hace ratito, no es lo mismo una persona que está experimentando, que lo está probando, a una persona que ya es propiamente consumidora y que entonces requiere, para poder afrontar su vida íntima, su vida sexual íntima, entonces ya requiere básicamente de poderse o utilizar algún tipo de sustancia. Claro. Porque va dejando de lado los riesgos y generalmente no ubicamos como un riesgo de salud en la inmediatez. Porque efectivamente hace ratito decía, bueno, al niño ¿qué se le dijo? Al niño se le dijo que no había como una opción con respecto a las drogas porque también dañaba orgánicamente su pene, ¿sí? Y entonces todo esto, que se lo podamos llegar a explicar a las personas de lo que implica para que puedan tomar decisiones más Exacto. conscientemente. Tenemos de que esos hacer una riesgos. pausa, es breve, pero regresamos con más respuestas. A Hoy Toca sobre sexo, drogas, sexo, hasta dónde sí, hasta dónde no, o de qué va. Ya volvemos.
Oiga, pues ya estamos al aire y mis invitadas me tienen, una me habla por acá, otra me habla por acá. Óigame, me quieren volver loca, no es cierto. Es que somos la conciencia. Durante la pausa se pone bien padre la charla, pero se la vamos a replicar. Es que les decía yo que hasta el momento no hemos mencionado así como tal de qué drogas estamos hablando, porque les platicaba a mis invitadas fuera de cámaras que jóvenes asistentes de producción, o sea, personitas más jóvenes que nosotras, me decían, oye, Claudia, es que está el uso de los, ¿cómo te dije que Poppers. se llamaban? Poppers. Y yo, ¿qué es eso? Pues una droga que se usa para que con la creencia de que tienes mejor sexo. Entonces hablemos de eso, ¿qué les parece? Con Sí, la claro. idea de informar, obviamente. ¿De Sí, qué es un claro. popper? Lo que pasa que son sustancias químicas que son combinadas de nitratos y que eso hace justamente que sean inhaladas y por eso es como que la facilitación de la sustancia como tal. Eso es como de las más antiguas. Sí, o me sea, decías que ya está, es viejito su uso. Generalmente mucho de lo que hoy, pues es lógicamente las anfetaminas, el LSD, sí, lo que es la cocaína, la heroína, o sea, todas estas sustancias, bueno, y hay que decir del alcohol, ¿no? O sea, el alcohol es como el primer lugar. Creen que es pues como desinhibidor de la conciencia, Exactamente. ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, combinadas. Incluso hay hasta medicamentos, ¿no? Por ejemplo, para lo que son las disfunciones eréctiles, las benzodiazepinas, todas estas, todos estos químicos que combinados, lógicamente, con alcohol, pues van a crear los efectos de los cuales platicó hace ratito Gloria. Claro. Y es que aparte combinar un depresor con un estimulante hacen un choque en el cerebro y el cerebro dice, ¿para dónde? ¿Para aquí, para allá? Y entonces llegan a ciertos comas o ciertas malfunciones de ciertos órganos. En primer lugar, el órgano sexual. Claro. ¿Y en qué momento de la vida una persona se pierde en este camino que considere que su única manera de obtener placer sexual de estos bien a gusto es con una droga? ¿Qué pasó o qué pasa en la vida de la persona, digamos? ¿Qué nos lleva hasta allá? Pues en primer Muchas lugar, cosas, obviamente. sí. En primer lugar, creo que la mala información, Exacto. el mal vínculo con los padres de poder obtener información fidedigna. A veces los padres, porque es un tema tabú, no quieren compartir estos temas con sus hijos, que al final nosotros como adultos ya pasamos por ahí también. Y ahora, es otra cosa que quería platicarte hace rato, que existen ejercicios físicos para poder ayudar a que los órganos sexuales, tanto de las mujeres como de los hombres, o sea, el clítoris y el pene, se fortalezcan sin sustancias químicas. Ah, interesante. Yo había escuchado, por ejemplo, hace años los famosos ejercicios de Kegel, por ejemplo, para fortalecer el suelo pélvico. Exactamente. Pues platiquemos de eso. Sí, justamente, como los órganos sexuales es un músculo, como cualquier músculo hay que ponerlo a ejercitarlo. Y pues ahí es donde entran los ejercicios de Kegel y pues nada más es fortalecer o contraer el músculo y luego relajarlo. Hay ciertos ejercicios que se hacen como en cierta secuencia para, pues como si uno hiciera pesas o hiciera, lo sigues y ya está. Estos son para las mujeres. Sí, para es los como dos. que aguantas la orina, sí, 5 segunditos y sueltas. Y los puedes realizar en esa manera, o si no, no como dice Gloria, simplemente contraes los músculos y los relajas, ¿no? Claro. Y los estás como en la repetición Y continua. en el caso de los hombres, ¿qué ejercicios recomendarían? Es el mismo, es el mismo. También es el mismo. Ajá, porque estás trabajando el suelo pélvico, no es el órgano per se. Entonces, son los músculos del suelo pélvico. Entonces, sí. Oigan, ¿y no les ha pasado en consulta que alguna persona de edad más avanzadita, dejamos, si los jóvenes están usando drogas, a lo mejor una mujer en sus 50, 60, por ahí escuchó al hijo, a la hija, al nieto, al amigo de una amiga que está usando eso y quiso probar, ¿no? Y dices, oye, de pronto, ¿por qué no probar algo? ¿Qué saben al respecto? Sí me pasó ¿Sucede? con una pareja que quería explorar, experimentar en su sexualidad, en sus prácticas sexuales sobre todo, y fue que obviamente no tuvieron información. Posteriormente, después de esa experiencia, llegaron a terapia. Sí, porque justamente la experiencia fue bien poco satisfactoria. Ahí es uno de los riesgos bien importantes, cuando se desinhibe, cuando se relaja demasiado. ¿Qué sucede? Que puede llegar a presentarse fracturas o incluso dolor
ya sea en el área genital, en lo que es la vagina, en lo que es el Claro. pene, en lo que es el ano. Entonces, todas estas circunstancias, como están fuera de conciencia muchas de las veces al ser practicadas, pues lógicamente estamos hablando de dos cosas aquí bien importantes. Una, los riesgos, y el otro, el consentimiento. Exacto, ¿Sale? exacto. Y hace ratito que decías, bueno, pero ¿qué puede llevar a una persona a buscar estas sustancias como para intimar? Pues es que esa es la pregunta más importante, Claudia. Yo creo que en donde gira en torno toda esta plática, porque entonces quiere decir que la sexualidad, ¿no? Que pese a que hoy hay tanto más avance y más libertad para poderla expresar, o sea, seguimos teniendo conflicto. Puedo decir, es que mi esposo es drogadicto, ¿no? Tiene una conducta adictiva, pero no puedo decir, es que mi esposo no la arma en la cama. Exacto. ¿No? O decir, por ejemplo, con la chica, no, pues es que yo quiero tener como Mejores una buena orgasmos, experiencia, ajá. mejores orgasmos, ¿no? Y si pues esto o más bien simplemente pensamos que las prácticas eróticas nos van a llevar a tener más deseo, ¿no? A tener orgasmos súper increíbles, o incluso me va a dar ganas de sentir, porque muchas veces se inhibe ese deseo, y entonces si algo me lo despierta, si me tengo que poner aceitito ahí para que me haga sentir y me haga sentir más y más rico, pues lo voy a usar. Claro. Que ahorita decías el ejemplo por ejemplo, una persona adulta mayor que dice, oye, yo quiero explorar, nunca en mi vida he sentido un orgasmo, por Claro. ejemplo. ¿No? Y me dijeron que a lo mejor dijeron con que si me pongo este marihuana aceitito, o- si me Ujú. pongo este químico acá, pues voy a sentir súper padre. ¿Y qué opinas al La respecto? respuesta ¿Qué le dirías como fisiológica- especialista? Lo que pasa es que hay una respuesta fisiológica, lo que hemos estado planteando, o sea, sí hay una respuesta fisiológica definitivamente. El rollo es qué voy a hacer después de esa primera experiencia. Si sigo si sigo utilizando estas sustancias, Claro. porque ya fue mi fórmula que me va a permitir entonces seguir interactuando sexualmente. De esa manera voy a afrontar mi vida sexual, entonces ahí es donde voy a hacer esa dependencia. Claro. Por eso es de suma importancia. Y ahora Bien. cambiamos el polo. Dime, Gloria. Hay otros riesgos también, por ejemplo, ver. que cuando son primerizos usando las drogas, Ujú. tienden a ponerse en riesgo muy fácil, muy rápido, porque como es primera experiencia, Claro. tienen un sobreutilización, entonces se ponen vulnerables y puede haber otro tipos de violencia que justamente como decía Trini, que se vulnera el consentimiento, o sea, son violaciones Claro. o son agresiones, que puede ser para jóvenes o incluso para personas de la tercera edad. Exacto, y es que aquí lo importante es hacer conciencia, es que bajo el influjo de alguna droga o del exceso de alcohol, pues también pierdes la conciencia en sí para Exactamente. tomar buenas decisiones, para tener cuidados previos. ¿Qué tal si hablamos de embarazos no deseados, de enfermedades que se Infecciones. transmiten por intercambio sexual? Infecciones Infecciones de transmisión Infecciones y sexual. enfermedades sexuales. ¿No? Que Ajá, claro. sí, Entonces vamos a preguntarnos lo mismo. ¿En qué? Claro, y sobre todo porque no es lo mismo cuando hemos elegido tener a lo mejor un encuentro con algunas personas conocidas y vamos a lugares específicos donde plantean este tipo de situaciones que nos permitan de alguna manera, por ponerlo de esa forma, esa seguridad entre la práctica que estamos ejerciendo, ¿no? Sin embargo, hay situaciones que están más fuera de control, como no sé, poner a lo mejor alguna benzodiazepina en la bebida de alguien. ¿no? Claro. O sea, Sí, no. son circunstancias incluso hasta legalmente diferentes de cómo se manejan. Y es que, por ejemplo, el mal uso de los químicos, de las sustancias, tanto de drogas como de medicamento y así, te puede generar, por ejemplo, arritmias, colapsos pulmonares, o sea, pones tu vida en riesgo. Oye, Gloria, teníamos una imagen Ah, sí. que queremos explorar. Mi productor, es cierto, me está diciendo, oye, esta imagen está interesante porque ¿a qué se refiere? Dice neurotransmisores y sus funciones. ¿Y cómo lo ligamos con el tema de hoy, por Claro. supuesto? Bueno, justamente lo que decíamos, que el cerebro produce naturalmente ciertos neurotransmisores y, por ejemplo, la dopamina se relaciona al placer. Ese es el primer. Si mi cerebro produce dopamina, voy a sentir placer en el cuerpo. Si mi cerebro produce serotonina, me voy a estar contento, voy a estar alegre. Si mi cerebro produce, por ejemplo, glutamato, voy a fortificar mi memoria. Claro. La acetilcolina, mi atención va a mejorar.
y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina, las dos tienen una función más o menos parecida. La adrenalina me ayuda a tener, por ejemplo, momentos de corto tiempo, por ejemplo, de atención, de lucha y de fobia, es en corto tiempo. Pero la noradrenalina me sirve para también tener la atención, tener concentración, la concentración y... Ay, perdóname. Y el sueño, me ayuda con el sueño. Es que mira, me llama la atención, Gloria, porque hay algunas de estas que se venden libremente en el mercado, como por ejemplo, oigo mucho que utilice GABA para que esté calmadito, y te venden también la serotonina, que incluso dicen que te ayuda a dormir de manera natural. Del sueño. ¿Y qué sucede con todo esto? Solito el cerebro las debe de producir. A veces hay fallas a nivel cerebral y es cuando falta alguna que sucede. Hay descontrol. Pero estos medicamentos que dices que se venden deben de estar prescritos por un psiquiatra. Sí, señorita, ¿cómo no? Es cierto. Entonces, no, de hecho, tienen cierta categoría médica. Si uno llega y, oye, ¿me das el medicamento que me produce la serotonina? Te va a decir, dame la receta que te lo está prescribiendo. No te lo pueden vender así tal cual. Ojo entonces con el abuso también de esas sustancias que se pueden vender sin receta médica, y por supuesto, ojo, cuidado con las drogas y las sustancias psicoactivas para creer que solo con eso puedes tener un máximo placer sexual. Una pausa, volvemos. Pues ya estamos de regreso, es la recta final del programa, es los últimos minutos para saber entonces concretamente a qué retos y a qué riesgos, mejor dicho riesgos, el reto sería no usarlas cuando usted ya ha caído en una necesidad de ellas, pero bueno, a qué riesgos nos enfrentamos cuando estamos consumiendo drogas y sustancias psicoactivas para tener en nuestra creencia este estupendo desempeño sexual, ¿no? Precisamente esto, o sea, el informarnos, Claudia, el informarnos, perdón, nos va a crear la conciencia mayormente de salud. Sí. ¿No? O sea, digo, muy respetable las cuestiones de educación moral, pero a mí me parece que conllevaría muchísimo más, y más con los jóvenes. Claro, ¿no? claro. Porque entonces de repente tendemos a tener un estigma, una condición limitante para con ellos, educarlos desde el miedo, educarlos desde lo que no tienen que hacer. No, a mí me parece que es abrir las situaciones, hay ya el uso, ya existen estas situaciones. A mí me llamaría muchísimo la atención, ¿no? Porque nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, tienden a recurrir cuando ni siquiera todavía han explorado una gama inmensa de sensaciones. La piel es uno de los órganos más largos por explorar, menos explorados diría yo, y el uso de saber cómo funciona nuestro cerebro, cómo podemos, ahorita que hablaban de todos estos neurotransmisores, de lo que implica, cómo podemos activarlos con otras formas. Entonces, a mí me parece que toda esa información es con la que debemos de hacerles llegar a nuestros jóvenes y obviamente de implicar los riesgos como las infecciones de transmisión sexual. Recordemos que efectivamente cuando se pierde esos niveles de conciencia, porque están alterados nuestros niveles de conciencia. Claro, por la droga. Por cualquier sustancia que queramos consumir. Exacto. ¿Sí? Entonces, lógicamente, se va a perder mucho de la decisión, de la elección, de la misma sensación. No hay mejores encuentros sexuales. Esto es una paradoja. ¿Por qué? Porque obviamente conforme se van usando y se van haciendo dependientes, lo que deja fuera de lugar
a lo que era nuestro primer objetivo, que era la búsqueda del placer intenso y demás, es lo que menos vamos a lograr experimentar. Qué fuerte, ¿sale? claro. Sí, es lo claro. más difícil de abordar, porque Exacto. si al final de cuentas las experiencias terminan siendo traumáticas, terminan siendo dolorosas, terminan, o sea, y relacionamos la sustancia con nuestra relación del acto en sí o de la práctica que ejerzamos, pues vamos a terminar lógicamente alejados de nuestro objetivo primordial, que era precisamente el placer. Exacto, pasarla bien. Y peor aún, imagínense, Gloria, que alguna de las dos partes en la pareja o de los que estén involucrados, la triaeja, el cuarteto, lo que Sí, sea, que lo ha viva. sido obligada u obligado a consumir la droga o esa sustancia para tener la relación sexual. Eso sería como Tremendo. catástrofe, ¿no? Violencia, Claro, Violencia, ajá, claro. violencia y es manipulación totalmente. Y fíjate, me gustaría solo agregar que hay una práctica, ¿no? El, Sí. el chemsex o el chemsex, que es efectivamente, ¿Qué es esto eso? es únicamente la práctica de la mezcla del uso de drogas para tener relaciones o encuentros sexuales. Pero esto es únicamente como para la comunidad de las personas que tienen LGBT? sexo. Sí, también, exacto. Ah. De las personas, hombres que tienen tienen sexo sexo con con- hombres. Ah, ok. Generalmente es como una de las prácticas mucho más recurrentes. Como para que estén flojitos y cooperando, dijo mi compadre el otro Pues, día. pues lo que digamos. pasa es que es la idea otra vez, ¿no? O sea, ese es el sistema de creencias. Es por lo ¿no? que te digo, que nos claro. está llevando y nos está originando. Ahorita decías, por ejemplo, si alguien es obligado, bueno, pues ya ahí definitivamente es un acto violento en todo el sentido de la palabra. Y me acordé de un chiste muy viejo y lo voy a cambiar un poquito porque sí es bastante peladón, pero se encuentran dos compadres. ¿Qué húbole, compadre? Muy machos, muy machos. ¿Qué húbole, compadre? ¿Tú y yo qué o qué? Con esta, y le pone una botella. ¿Y la botella para qué es? Pues para darnos valor, compadre. Es que realmente, pues, sí está fuerte, sí está fuerte. Pero, Bueno, pero yo sí déjame le entendí. déjame pasarle el micrófono también a Gloria para que Claro. hable desde tu perspectiva, Gloria, ¿qué otros puntos de riesgo a los que ya dijo Trini que quisieras abonar? Bueno, Si hablábamos de riesgos, ¿qué faltó por decir? Ujú. pues de riesgos va a ser la pérdida de conciencia, pérdida de responsabilidad, pérdida de mi cuerpo, pérdida de las sensaciones de mi cuerpo. Entonces, si viene alguien externo y me aborda, pues voy a dejar de sentir, o sea, mi piel va a dejar de percibir estas sensaciones. Naturalmente, Naturalmente. ¿verdad? De manera natural. Exactamente. Estoy vulnerable a violaciones, a que hagan de mi cuerpo lo que ellos quieran, porque perdí la noción de la realidad. Sí. Y pues no me puedo defender. Entonces, ahí se vulneran también derechos humanos, ¿no? Claro. Y pues alteraciones en las funciones sexuales. También las Sí, hay, o sea, claro. en el placer, en el orgasmo, o sea, Sí, en todo el totalmente. encuentro como tal. Es decir, que mis invitadas En esta el deseo. noche, coincidirían o no en que, pues, recomendación, no habría por qué usar o abusar de drogas para tener buen sexo. Porque no lo sé, porque voy a la tarea bien rápido. Déjame decirte que cualquier sustancia que tú consumas alarga el proceso del orgasmo. Entonces, si quieres tener relaciones placenteras, no consumas nada, porque el orgasmo va a llegar solito. Si tú confías en el funcionamiento de tu cuerpo orgánico y naturalmente, va a llegar. Yo por eso digo, estamos bien hechecitos de paquete, venimos buenos de paquete. ¿Qué les parece si piensan en una tarea, chicas? Entonces, vámonos a la tarea de una vez. Aquí está la tarea para que esta noche nos pongan a trabajar. Muy bien. Trini, Bueno. Gloria. Trini, ¿qué tarea Claro. quieres dejarnos, Mira, Trini? básicamente, yo no estaría como ni a favor ni en contra, la verdad es que las Claro. personas, yo no cuestionaría el por qué, yo cuestionaría el para qué Ya. lo necesitamos. ¿no? Claro. Y entonces en base al preguntarnos, ¿para qué necesitamos ciertas condiciones para afrontar nuestra vida sexual o nuestras acciones sexuales? Esa es una de las conciencias, de las oportunidades, el entendernos y buscar apoyo. Yo creo que una parte importante de saber preguntarnos el para qué lo necesito, para qué lo incluyo, cómo lo estoy involucrando en mi vida, a partir de ese para qué, creo que nos puede dar una pauta
a buscar información, a buscar nutrirnos, a crear conciencia de salud, responsabilidad, de salud sexual, ¿sí? Y creo que esa es una invitación, más que tarea, Claro. es como una invitación, ¿no? Bueno, muy bien, Trini. ¿Y dónde te encontramos por si alguien está buscando? En mis redes psicoterapia? sociales, Potenciales Psicología, y también apoyo como colaboradora a Sexualidades AC. Gracias por venir esta noche, Trini. Gracias, un placer como Gracias. siempre. Gloria, ¿cuál es la tarea para nosotros, nosotras esta noche? Híjole. Espero que estén cómodos y cómodas porque Ándale, sí. asústanos, asústame, comadre. Mi tarea sí va a ser que exploremos nuestro cuerpo, exploremos con diferentes, ¿cómo se le llama? Texturas. Como por ejemplo, Por ejemplo, ¿una puede cremita ser, o cómo puede textura? ser una cremita, Ah, puede ¿una ser aceite plumita? de color, de olor, puede ser una plumita, puede ser una piedra pómez, así que es durita. También saber qué siento. Ujú, para estimular mi cuerpo y saber qué me gusta, qué no me gusta, y saber, por ejemplo, los cambios que puede tener mi cuerpo, sobre todo porque justo cuando va avanzando la edad, el cuerpo naturalmente se deteriora, y cuando llegamos a la tercera edad, el cuerpo no funciona igual como cuando estábamos jóvenes. Podemos estimularlo, pero no funciona igual. Entonces, vamos cambiando. exacto, hacernos conscientes de que mi cuerpo cambia y aceptarlo tal cual como es. Podemos empezar desde ahorita parándonos, por ejemplo, en un espejo, sin ropa, y ver mi cuerpo cómo está. Es que si se me cayó el pecho, pues sí, a todas las mujeres se nos cae, es natural. Que si el pene, algo que me atrevería a decir, a ver, confesar. Atrévase. Sí, que cuando me toca estar en escuelas de secundaria explicando, por ejemplo, las proporciones corporales, yo les digo a los estudiantes, si te ves en el espejo sin ropa y ves que una de tus mamas, de tus senos, está más caído que el otro, es natural. Igual con los chicos, regularmente el testículo izquierdo es el que cuelga más que el derecho, es natural. Entonces tampoco se alarmen Ni porque... se me espanten, dijo. Muy bien. Entonces parte de la tarea es, esta tarea tuya es explorarnos y Sí. descubriendo qué me Mi provoca cuerpo. este cuerpecito. Sí. ¿Dónde te encontramos, Gloria? Mis redes sociales son Facebook, psicóloga Gloria García, en Insta estoy como Psisex Gloria García y mi WhatsApp 8127-016550. Muchísimas gracias esta noche gracias también Gloria por venir, estuvo muy ilustrativa, aprendimos, tomaremos decisiones de ahora en adelante y mire, como la creatividad es importante, usted vaya empezándole, comadre, con lo que tenga en casa. Exacto. Hoy se siente Exactamente. bonito, ¿verdad? Nos vemos en la próxima de Hoy Toca, hasta nuestro próximo encuentro, que toque en armonía, en placer, en felicidad, en sabiduría, en experiencia, anímese a que toque bien a gusto. Nos vemos la próxima, muchas gracias.